Buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar la clase de base de datos 2, ¿sí? Y pues dando unas cuantas indicaciones sobre todo para poder empezar. Primero que nada, pues bienvenidos a todos a este nuevo semestre. Bueno, por cuestiones ajenas a la universidad y todo este pues panorama mundial que estamos pasando, esta crisis, pues vamos a tener las sesiones de clase pues de esta forma y vamos a tratar de sacarlo al máximo el provecho al uso de esta herramienta. Primero que nada, pues es importante tomar en cuenta pues algunas consideraciones sobre todo, ¿no? Recordemos que pues el semestre ya empezó, se va a dar unas cuantas indicaciones iniciales, vamos a tomarnos unos minutos para dar sobre todo las indicaciones iniciales de cómo vamos a trabajar en la materia, ¿sí? Y bueno, mi nombre es Henry Recalde y voy a ser su profesor de base de datos 2 y posiblemente pues, que siguen las cosas, pues seguimos en la misma malla y en la misma distribución de materias, pues base de datos 3 en el siguiente semestre. Bueno, entonces, bueno, un poco pues les estoy compartiendo la pantalla de inicio de la plataforma. Sobre todo importante lo que les estoy compartiendo de la plataforma, la parte inicial, pues son mi contacto, el correo electrónico, las sesiones, cuando tenemos las sesiones de clase, que eso pues lo tomen en cuenta, y pues un horario de tutorías académicas, que de igual forma para las tutorías académicas es importante que pues ustedes tomen en cuenta que esto se lo va a hacer previo a una confirmación por correo electrónico. Si alguien necesita alguna tutoría o necesita alguna ayuda, pues mediante el correo electrónico. Las tutorías extras, pues serán en el horario pues de los miércoles de 18 a 20 horas y pues en ese horario pues serían tutorías extras de la sesión de clases o fuera de la sesión de clases, ¿no? Entonces, primero que nada, pues vamos a indicar cómo vamos a trabajar. Eh, Estas pues van a ser durante, no sabemos cuánto pues tengamos este problema de la emergencia sanitaria y sobre todo pues cuánto tiempo vamos a estar así, pero vamos de hecho, a dar algunas cuantas indicaciones o cosas puntuales sobre todo o cómo vamos a llevar la materia de la forma virtual. Primero que nada, pues recordemos que la materia o las clases van a ser de esta forma mientras dure esta emergencia. Y pues al ser de esta forma, de igual, vamos a tener que tener sobre todo una serie de controles o medidas muy importantes para la verificación de asistencia, ¿no? Por esta sesión va a quedar abierta, bueno, va a estar abierta la sesión de clases porque es la primera clase con ustedes, obviamente por indicaciones y todo eso, pero pues a partir de las siguientes sesiones de clase, máximo con ustedes lo que tenemos es el día jueves de 6 a 8, 6 y cuarto de los días jueves se va a bloquear el acceso a la conferencia. Es decir, como estamos como cuando estuviéramos en clases, ¿no? A las 6:10, 6:15 se cierra la puerta y pues si nadie pues puede pasar porque no llegó a tiempo a la clase, ¿no? Entonces, de igual forma, si pasara alguna cosa como estas, no pudieran conectarse por algún motivo extra eh, referente a problemas ya sea técnicos o de cualquier otra índole, pues recuerden que tenemos el correo electrónico para poder comunicarnos, ¿no? De igual forma, 6:15 se va a bloquear el acceso a la conferencia, es decir, quienes ingresaron hasta las 6:15 ingresaron y quienes por alguna razón, si tuvieron, puede ser algún problema técnico comprobable, verificable de problema que tuvieron con su proveedor de datos o cualquier otro externo, necesitaría pues un envío al correo electrónico para permitir el ingreso a la sesión de clases. Entonces, por favor, de esa forma vamos un poco a ir normando la asistencia, pues no porque tenemos una conferencia virtual puede ingresar cuando quiera, pues si no va a ser así, va a ser como pues como que estuviéramos en un salón de clases, pues las reglas de esa misma forma, ¿no? Entonces eso quiero que quede claro sobre todo. Algo también que cómo vamos a trabajar sobre todo lo referente a, al uso de la palabra de parte de ustedes. Por ejemplo, en este momento están todos en silencio y pues nadie va a poder activar el micrófono mientras yo no le permita. Sobre todo esto es con el objetivo y con
la principal funcionalidad de que no tengamos ruido, ruido externo. Si es que todos activamos el micrófono, pues recordemos que alguien, tenemos ruido de pronto ambiental y todo eso y nos va a distraer. Lo importante es que solo me escuchen a mí y que pues por cualquier otra pregunta, cualquier cosa, pues ustedes en la parte de participantes, donde tienen ahí, tienen la posibilidad de levantar la mano, ¿no? Quiero que alguien haga una prueba, levante la mano para hacer una prueba y darle el control de su micrófono y que puedan utilizar, por favor. Ok, entonces a Jason Yacerga le activé. Por Inge, favor, buenas Jason. noches. Perfecto. Entonces sí, de esa forma vamos a trabajar. Otra compañera también que por aquí solicitó. Jennifer Tinoco, también ya le activamos el micrófono, por favor, podrías probar si nos hablas de algunas palabras. Buenas noches, Inge. Buenas noches Buenas a noches, todos. perfecto, sí. Entonces, acá también otra compañera, Mario Xianchundia, ¿no? Entonces, ya le activo el micrófono para que pueda utilizarlo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, de esa forma nos vamos a comunicar, ¿no? Entonces, cualquier cualquier forma de cómo comunicarnos o hacer preguntas, pausas sobre cualquier elemento que nosotros tengamos, vamos a hacerlo mediante ya sea la ventana de participantes o también tenemos una ventana de chat en la cual ustedes pueden escribir o realizar alguna pregunta. Al final, obviamente una vez que acabemos la clase, activaremos todos los micrófonos para que ustedes puedan hablar, ya sea para la asistencia o para cualquier otro inquietud que tengamos, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a trabajar para un poco ir ordenando el asunto este. No sé si tengan alguna pregunta. Está claro, sobre todo con respecto a esta parte del Zoom. Pueden utilizar la ventana de chat, pueden utilizar las reacciones también. Ahí en las reacciones tienen un pulgar arriba donde pueden mostrar sus indicaciones, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos tener retroalimentación con respecto a, pues, esto del uso de esta herramienta Zoom. Sí, no es complejo. Yo voy a crear las sesiones Zoom en el campus virtual para que pues los días de clase se conecten y puedan ustedes acceder de una forma mucho más rápida mediante el campus virtual. Sí, vamos a revisar información del campus virtual para ver si nos tomamos los próximos 10 minutos indicando la información del campus virtual, sobre todo lo referente a cómo vamos a trabajar, ¿no? Ya vimos la primera parte en la pestaña inicio, en donde teníamos lo referente a los horarios, tutorías presenciales. Una vez que ya retornemos a la normalidad, obviamente aquí este laboratorio sería en el 304 en el que tendríamos clases. Sí, importante lo que tenemos aquí. En la cartelera se publicará cualquier tipo de anuncio global con respecto al curso, con respecto a la materia. ¿Sí? Tenemos el sílabo, importante lo referente al sílabo, pues esto con respecto al sílabo, por favor, aquí pueden revisar, es importante, el sílabo fue hecho para abril, septiembre de 2020. Para la materia base de datos 2, aquí tenemos los distintos tipos de temas a tratar en la materia, temas y subtemas que se van a revisar, ¿sí? Eh, también los los resultados de aprendizaje, ¿sí? Que vamos a tener en cada uno de ellos. La bibliografía, importante que se verifique toda esta parte de la bibliografía, ¿sí? Y pues las principales actividades que vamos a revisar, ya sea en la semana 1, semana 2, hasta la semana 6. En este caso serían los contenidos académicos. De igual forma, en el campus virtual también está, bueno, está establecido con colores que desde la semana 1 hasta la 6 son las semanas de temas de teoría y materia. Y la semana 7, como lo tenemos aquí, está de otro color también. Aquí está especificado que va a ser un refuerzo académico, en el cual se van a hacer el refuerzo académico de las semanas 1 hasta la semana 6. Entonces, de esa forma, pues, haría un preparativo al examen que nosotros tenemos en la semana 8. Vamos a tener dos exámenes,
en la semana 8 y en la semana 17. Y pues los refuerzos académicos estarían en la semana 7 y en la semana 16. ¿Sí? Importante esto, pues estos eventos, estas semanas en las que vamos a tener estas evaluaciones que van a estar referentes al menos de que haya algún cambio, un cambio de fechas, pues se cambiarían las fechas, pero pues estaríamos tomando en cuenta esas semanas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Están los contenidos y pues en el sílabo también hay algo importante. Voy a subir un poco más en el sílabo. Aparte de la bibliografía que vamos a utilizar, también es importante los criterios de evaluación. ¿Cómo van a funcionar los criterios de evaluación? Pues van a ser dos parciales, ¿no? El primer parcial va a ser evaluado con el 50% y el segundo con el otro 50%. En el primer parcial, el 50% está un poco pues especificado con 60% de esa mitad de ese parcial, el 60% van a ser destinados a los trabajos, tareas, actividades que hagamos en clase o de forma autónoma, de pronto lecciones, de pronto alguna tarea de consulta, van a ser ese 60% conformadas. Y el 40% va a ser el examen integrador o el examen parcial que vamos a tener ya sea en la semana 8 y en la semana 16, ¿sí? Esto pues nos llevará a tener una nota total de 10 sobre 10. Quienes lleguen a la nota a 7, de 7 para arriba, pues van a aprobar la materia y quienes no, pues van a tener que dar un examen complementario. Y quienes dan ese examen complementario, quienes hayan tenido como mínimo 5 y obviamente menos que 7, ¿sí? En ese examen complementario tendrían que tener una nota mínima de 8, ¿no? Esto está pues especificado en la rúbrica de la evaluación y por favor eso tomen en cuenta. Recuerden que empezamos el semestre y espero que pues nadie tenga ningún tipo de complicación a ponerse pilas, a ponerse pues muy atentos a las tareas, a las actividades que se haga, preguntar todo lo que se requiere en clases. Yo sé que pues el asunto de tener una clase virtual no es lo mismo que tener una clase en un laboratorio, pero pues bueno, lo que estamos atravesando, de hecho, mundialmente nos obliga a esto, y pues el hecho de detenerse o pararnos o retrasarnos, pues no creería que esté en los planes de nadie, y pues el objetivo de la universidad también es brindar, eh, no detenernos y seguir trabajando, y seguir aplicando este tipo de herramientas que tenemos para poder seguir avanzando con su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí el sílabo es importante que sepan dónde está. Está en la pestaña de inicio. Además, también en la pestaña de inicio, también vamos a tener elementos como un formato para entrega de tareas. Este formato va a ser utilizado simplemente para, utilizado para tareas que requieran o se les envíe de pronto una tarea de una consulta, en el cual ustedes van a realizar una consulta, una investigación, y aquí hay un formato en el que está hecho en Word, en el cual pues se especifica el desarrollo, la bibliografía, la conclusión, el contenido y todo eso. Para las tareas que hagamos de ejercicios o pues ejercicios de SQL, pues solo van a tener que enviar ya sea el archivo TXT o el archivo resultante.sql, ¿sí? Para un poco pues poder trabajar con esto, ¿no? Entonces aquí pues en la pestaña inicio encontramos esa información. En la pestaña de diagnóstico, un poco yendo a la parte de diagnóstico, quisiera que ustedes hagan un par de actividades, ¿sí? En este caso, pues sería la parte de estilos de aprendizaje, que es de hecho una actividad en la cual, pues, se realiza un test. En este test que estoy abriéndolo, es un test, son preguntas acerca de cómo ustedes, pues, aprenden mejor y es importante para clasificar en estos tres tipos de estilos de aprendizaje. Esta encuesta tiene alrededor de unas 20 preguntas. Como ven, aquí están las preguntas. No es evaluado este test, pero sí es importante, sobre todo para que ustedes se autoconozcan cómo aprenden y sobre todo para mí, para poder elaborar un mejor contenido
referente a sus aulas virtuales, ¿sí? Una vez que acaben este test, le ponen control P, ¿sí? Y a la hora de imprimir, le guardan como PDF y ese archivo lo suben. No está delimitado el tiempo en esta actividad, así es que pueden hacerlo. Esperaría que entre la primera y segunda semana, no hay un límite de tiempo para esta actividad, ¿sí? Entonces, por favor, quisiera que lo vayan haciendo para, pues, yo tener una retroalimentación, sobre todo adecuada para crear mejor material para ustedes en el campus virtual, ¿sí? Entonces, eso como primera actividad a realizar. La segunda es este formulario de diagnóstico, ¿sí? Este que tenemos aquí. Y este formulario es un formulario de Google, ¿sí? Que tampoco va a ser evaluado. Aquí hay unas preguntas técnicas, además del correo electrónico, sus nombres y apellidos, hay preguntas técnicas. Quisiera que estas preguntas, pues ustedes las contesten de lo que recuerden. Si recuerdan, si recuerdo o nunca nos dio este tema el profesor del NAC. Supongo que todos estuvieron o la mayoría estuvieron en el NAC. Entonces, asumo que quienes estuvieron en el NAC, pues contesten si es que recibieron o no ese tema. El objetivo es tener una retroalimentación adecuada y tener sobre todo un indicio de cuánto han percibido de forma global, sobre todo con respecto a estos temas de base de datos. No busquen en Internet, no consulten, traten de poner lo que ustedes, de hecho, recuerden con respecto a esto, pues con el objetivo de yo tener un diagnóstico más acertado de cómo pues ustedes han percibido los conocimientos previos, ¿sí? Entonces, por favor, estas dos actividades quisiera que las realicen en transcurso de la semana, no son evaluadas, no entran a la evaluación como tal de la materia, ¿sí? Y pues vamos ya con el contexto de la semana 1. En la semana 1, ¿qué nos vamos a topar? Vamos a toparnos primero con los temas de la plataforma, los que se va a revisar. Vamos a tener la grabación, por ejemplo, después de que acabemos esta clase, voy a tener aquí, van a tener grabación, eh, clase semana 1 paralelo A con la fecha y hora en donde fue la grabación. Esta clase pregrabada pues fue hecha en el caso de que algún docente, por ejemplo, que los estudiantes que reciben o mañana pues que es feriado, también tienen clases, pues no van a recibir la materia como tal y para eso está esta clase pregrabada de la semana 1 para que revisen, ¿no? Aquí tenemos las presentaciones, ¿sí? Que vamos a revisar en contados instantes, ¿sí? Tenemos algo importante, lo referente a las funciones de agrupación, concatenación de tablas, que son presentaciones. Tenemos script de base de datos de pruebas, que ya vamos a ver cómo vamos a utilizarlos, ¿sí? Y recursos en clases. Aquí con respecto a esta parte de los recursos, aquí tenemos unos cuantos enlaces importantes para que podamos utilizar el SQL Server, que de hecho vamos a utilizar en este semestre. Aquí tienen un link directo, un enlace directo donde pueden descargar la herramienta como tal, el SQL Server para desarrollador o la versión developer o community también conocida. Y pues el Management Studio, que también es una herramienta que me permite administrar como tal el servidor. Estas dos herramientas tienen que ser instaladas. La primera, que es del servidor, y la segunda, que es el programa que me permite como tal tener o utilizar el gestor de base de datos. Eso ya vamos a ver después. Aquí en recursos de clases también vamos a tener la posibilidad de que en los recursos de clases tengamos elementos o scripts que se trabajó en anteriores semestres y se trabajó en clases que están ya comentados, se utilizan para poder trabajar en clases y hay algunos ejercicios resueltos que podrían utilizarlos también, obviamente para la resolución de sus tareas o ejercicios, ¿no? En cada clase vamos a tener actividades interactivas. Una de ellas es la conferencia, la que estamos recibiendo hoy. Foros también, que quisiera que pues ustedes tomen en cuenta que tienen que realizar o participar en los foros. Los foros también van a formar parte de la evaluación de la evaluación de ese 60% que era referente a las tareas y actividades que se realizan en el aula o en clases, ¿no? Es una actividad asíncrona en donde se contesta un foro referente
a una pregunta en específica, pues, y el objetivo que dice, aquí está la pregunta, ¿por qué son importantes las funciones de agrupación y cómo optimizan los resultados? Aquí dice una nota, ¿no? Cada estudiante debe responder a esta pregunta que está seleccionada, ¿sí? Y por lo menos responder a una de las respuestas de sus compañeros y objetando y argumentando la misma. Es decir, si yo vi una respuesta de un compañero, respondo, debo tener una réplica al compañero, debo tener una entrada respondiendo a esta pregunta, agrego un nuevo tema de discusión y debo responder por lo menos a un compañero que pues participó en el foro, ¿sí? De esa forma es como se va a trabajar en este foro. En cada semana va a haber un foro, ¿sí? Por favor, eso también debemos hacerlo. Y pues los ejercicios y actividades a realizar, que tendríamos dos ejercicios que son para la clase. Obviamente esto se va a ir extendiendo, la fecha de esta tarea se va a ir extendiendo en función, por ejemplo, desde aquí pues se va a activar una semana o 6 días más con respecto al día de hoy para que ustedes lo puedan resolver. Y pues aquí tenemos los ejercicios que están o las tareas que están dirigidas para cada paralelo. Deben subir en el paralelo que les corresponde para que puedan subir cada uno de ellos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta subir y tomar en cuenta las fechas. Con respecto a las tareas, pues aquí les voy a explicar algo importante. Pues aquí se va a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí están los ejercicios a realizar. Y pues las fechas, ¿cómo van a ser las fechas? Por ejemplo, está activo desde hoy hasta el 15, es decir, 6 días, hasta el próximo miércoles a las 23:59, es decir, no tienen un día, tienen 6 días para realizar la tarea, ¿sí? Y cuando máximo se van a extender 3 días más, ¿sí? Hasta el 18 en este caso. Si alguien por alguna razón no subió hasta el 18, simplemente van a poder subir previo a una justificación. Y si tienen una justificación con respecto a por qué no pudieron subir, tendrían que presentármela a mí, o si es una justificación mediante el SIGE, obviamente tener dicha justificación o yo poder corroborar en el SIGE dicha justificación para poder subir sobre todo la tarea, ¿no? Si es que alguien no subió en este lapso, ¿sí? Cuando máximo, quienes subieron hasta el 15 van a tener su calificación sobre 10, quienes subieron hasta el 18 su nota irá ya no siendo la misma porque enviaron fuera de tiempo. Pero va a haber sobre todo un periodo o 3 días cuando máximo de periodo para envío tardío, que obviamente quienes enviaron a tiempo hasta el 15 pues tendrían la nota sobre 10 y quienes no pues iría bajando su calificación con respecto al envío tardío, ¿sí? Y pues no pueden enviar si es que no si es que se pasaron esa fecha, tiene que ser con una justificación previa. Es que, por favor, tomar las consideraciones del caso cuando, pues, se realicen las tareas. ¿Sí? Entonces, por favor, bueno, vamos a empezar con lo referente ya a la materia y para eso voy a desconectar un poco la cámara para un poco no estar generando tráfico y que, pues, fluya mejor la comunicación. Bueno, voy a compartirles la presentación. En este momento les voy a compartir la presentación y pues vamos a ver las funciones de agrupación o funciones de grupo. Hasta ahí pues de lo que se ha hablado. Antes de empezar ya con la materia, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por favor utilicen los canales, ya sea levantar la mano o el chat para poder darles la palabra o responderles. Si tienen alguna pregunta, por favor, sería importante que me la indiquen. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ya? Muchas gracias por sus respuestas, ¿ya? Vamos a ver la parte de funciones de grupo o también funciones de agregación, que se las denomina. Vamos a ver un concepto de qué son, una introducción, sobre todo, de dichas funciones, ¿sí? Y pues los tipos de agrupaciones, agrupaciones por múltiples factores, cuando tengo una agrupación incorrecta, lo referente a las restricciones de fila, restricciones de grupo,
¿Cómo ejecutar cómo es la ejecución de una consulta con agrupación? Una combinación entre funciones de grupo y funciones de columnas y sobre todo algunos elementos de reglas mnemotécnicas o también consideraciones que tengamos del caso, ¿ya? Una vez que nosotros hagamos esto, pues vamos a explicar también, tratar de a la par, tratar de utilizar el SQL Server y ya les indiqué los links de dónde están y pueden descargarse para que usen de forma gratis. Podría decirse como desarrollador, no tienen licencia, no tienen costo, pero es importante que pues los utilicen o traten de descargarse para previamente instalar y puedan resolver sus tareas. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué son las funciones de grupo. Y pues en sí, pues son una técnica que permite reunir filas de una tabla en uno o varios grupos. Importante, la información que yo voy a extraer de tablas o grupos tiene o se divide en varios grupos de los cuales yo voy a tener una característica en común y los cálculos permiten tener la información resumida por cada grupo. ¿Sí? ¿Cuándo ocupar estos ejemplos? Y vamos a ver este tipo de casos. Imaginemos estas dos tablas que tenemos aquí, la tabla pueblos y la tabla facturas. Si yo quisiera saber aquí en la tabla pueblos, cuántos pueblos tengo bueno, aquí tengo el código de pueblo, el nombre y el código de provincia, ¿verdad? Sí, si yo trato de agrupar la información de cada uno de estos elementos como los pueblos, yo puedo darme cuenta aquí que para el código 12 tengo estos dos registros, para el código 44 tengo este registro y para el código 46 tengo este otro registro. Hablando de los códigos, sería el código de provincia, es decir, para la provincia 12 tengo dos pueblos, para la provincia 44 tengo eh, un pueblo y para la provincia 46 tengo dos pueblos. De esa forma estamos agrupando la información, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando tengo mucha información, cuando tengo muchos datos? Ahí se empieza pues a complicar este asunto, ¿no? Entonces, teniendo esta información de estas tablas como base, vamos a empezar a pues desarrollar los conceptos sobre todo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, una sentencia select sin una función de columna, en este caso, me devuelve en cada línea los registros de una tabla. Por ejemplo, si tuviéramos la sentencia, eh, esta es la sentencia, seleccionaríamos la sentencia utilizando el código de pueblos, me devolvería el código de pueblos de acuerdo al número de filas que tengo de pueblos. Es decir, que si yo hago un select aquí, de acuerdo al ejemplo anterior, ¿sí? Este que tengo aquí, que estoy viendo select, code from pueblos, ¿cuántas filas tendría? Voy a poner aquí un momento el ejercicio anterior. ¿Cuántas filas tendría? ¿Alguien me puede decir? Correcto, 5 filas, ¿verdad? 3 filas, no, no tendríamos 3 filas. 5 filas. No estoy especificando ningún tipo de valor en este momento. Cuando hago esta consulta que tengo aquí, ¿sí? Cuando hago esta consulta que tengo aquí, pues solo estoy obteniendo, ¿sí? Esta que voy a seleccionar aquí, pues solo estoy obteniendo, ¿sí? Solo estoy obteniendo o sacando el código de pueblos de la tabla de pueblos. No estoy agrupando en este momento la información. En la siguiente sentencia que tengo acá abajo, ¿cuántas filas voy a tener? Recordando que el count me permite contar el número de valores. ¿Cuántas filas creen que tendría aquí? Compañero Edison Saruma nos dice una. ¿Quién está de acuerdo con él? Por acá nos dice 5, nos dicen 5, 1. Bueno, tenemos dos respuestas, una que dice 5 y una que dice 1. En realidad, pues, tendríamos una con el valor de 5, como nos dice el compañero César Zurita. Correcto. Sí, porque la función count, ¿sí? Me permite contar el número de registros que tiene una consulta. En este caso, voy a tener solo
voy a tener una fila con el resultado número 5 para la tabla pueblos. Y en cambio, el que tengo acá, alguien me puede decir cuántos, cuántas filas tendría y cuál sería el valor de cada fila, o más bien dicho, qué valor tendría cada fila. Dice select count asterisco from pueblos, where code pro es igual a 12. Una con el valor de 2. Correcto, sí, muy bien, de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, pues nosotros podemos darnos cuenta de que, pues yo al utilizar el where, ya estoy tratando de utilizar una especie de grupo para poder mostrar la información. Pero, ¿qué tal si tengo este siguiente caso? ¿Sí? ¿Qué tal si, pues, en este caso, pues, tengo 52 provincias o pues a su vez tengo 3000 provincias o quisiera hacer o agrupar, tengo una tabla tan extensa que quisiera agrupar por 3000 grupos? Pues hacer lo que tengo acá al lado, que era realizar pues la parte de utilizar un where para cada grupo, se convierte en algo realmente inmanejable y sobre todo algo que me puede conllevar a cometer errores, ya que tendría que estar dependiendo de la condición que ponga para realizar y sobre todo no sería un método pues tan óptimo, si no tendría un costo por lo recurrente o referente al tiempo que voy a invertir en realizar esto. Entonces es por eso que pues nosotros utilizamos la función o la, la cláusula group by, la cual nos permite agrupar los elementos por una condición, ¿sí? Si nosotros vemos en esta sentencia que tenemos acá, que les voy a seleccionar algunos elementos, vamos a tener aquí el code pro, que vendría a ser el código de provincia, ¿sí? Y pues acá vamos a ver que también en el group by tenemos el code pro, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí voy a tener el código de provincia, un count asterisco, que en este caso también vendría a representar mi función para agrupar los datos, ¿sí? Que lo voy a poner con color verde. Y en este caso esta sería la función con la cual yo voy a agrupar la información, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta función para agrupar la información, yo utilizo lo siguiente, pongo select, ¿sí? Code pro, coma, count, en este caso vendría a ser la función de grupo, ¿sí? From pueblos, group by code pro, es decir, voy a agrupar por el código de provincia. ¿Por qué los puse en rojo? Porque aquí ya viene la primera consideración importante cuando yo voy a empezar a utilizar la cláusula group by. Y aquí vendría lo siguiente. Todo lo que está en la cláusula select, excepto la función de grupo, debe estar o formar parte del group by. La función de grupo la había puesto con color verde, en este caso es el count asterisco, ¿sí? Entonces el count asterisco vendría a formar parte de la función de grupo. Y todo lo que no sea esta función debe formar parte o estar en la cláusula group by. Si nosotros no utilizamos esto, no realizamos esto, vamos a tener errores con los cuales pues nosotros vamos a nuestra sentencia no va a ejecutarse, ¿sí? Entonces la agrupación es importante que se tome en cuenta, sobre todo por esto. El orden es importante, ya lo vamos a ver más adelante, revisando algunos elementos teóricos sobre esto, ¿sí? Aquí pues también tenemos los elementos de los resultados que tendríamos al agrupar o al utilizar esa función. Fijémonos cuando utilizamos esta función anterior, ¿sí? Este select code pro, coma con un asterisco, from pueblos, group by code pro. Aquí está mi tabla y el resultado vendría a ser el siguiente, ¿no? En el cual pues se va a agrupar por cada código de provincia el número total de registros que yo tengo de esa tabla, ¿sí? Vamos a tener algunas funciones de grupo a tomar en cuenta. Y lo importante es que cada una de estas funciones de grupo deberían validarse o verificarse. Las funciones de grupo pues nos van a permitir, entre algunas de ellas, en algunas pues que nos permite especificar ya sea valores o ya sea pues
expresiones. En este caso tenemos la función ABG que nos permite obtener un average, que en este caso vendría a ser el promedio de un valor, ¿sí? Yo no puedo poner un average asterisco. El count sí me permite poner un count asterisco, pero un average necesita establecer un valor, es decir, una columna, o de hecho en las que yo tenga, o las que yo tenga como la opción que dice valor, debo especificar un valor numérico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un valor derivado de entero o pues un valor también puede ser flotante o numérico que me permita realizar dicho cálculo. Es decir, cuando hago un average y pues utilizo el valor, me saca el promedio de toda esa columna o ese valor, o de esa columna que tiene valores numéricos. El count me permite contar cuántos registros tengo. Ojo, que aquí pues se toman en cuenta los valores que pues existen en toda la tabla, ¿no? El número de filas. El sum me permite sumar el valor, el max el máximo valor, el min obtener el mínimo valor, stdep la desviación estándar y el variance la varianza de los números, de los cuales desde el average hasta el min van a ser los que más utilicemos. Tipos de agrupaciones con las cuales nosotros nos podemos topar cuando realicemos una función cuando utilicemos el group by. Primero, agrupaciones por un único factor. En este caso, cuando utilicemos la siguiente que tenemos aquí, pues utilizando una sola fila, ¿no? Una sola columna, más bien dicho. Cuando utilicemos más de una columna, ¿sí? Y pues cuando utilicemos una expresión. Para cualquiera de estos casos, sobre todo para el segundo, en el cual podemos agrupar por varias columnas, es importante que pues nosotros tomemos en cuenta que la agrupación que se va a realizar por cada uno de estos valores, pues el orden es muy importante, ¿no? El orden se lo hace desde izquierda a derecha, es decir, después del group by, el primer valor que tengo ahí que dice code cli, IVA, code cli va a ser mi primer factor para agrupar. Una vez que agrupé por CODCLI, agrupo por el siguiente factor, es decir, dentro del grupo o dentro de del código de cliente que agrupé, agrupo luego por el IVA, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo agrupar. O también, el último, que está con color azul, que nos permite agrupar por una expresión. Es decir, yo puedo seleccionar una expresión, pero obviamente esta expresión en el cual está la fecha pues obviamente debe ser tomada en cuenta como valor o como resultante o como parte de nuestra consulta select. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros verifiquemos la información para agrupar nuestros valores con respecto a nuestros datos. ¿Sí? Vamos a ver las agrupaciones por múltiples factores, que es la que había indicado. Pues una tabla puede agruparse por varias columnas o de una expresión de varias columnas. Y pues en ambos casos nos dice que es parecido al único factor y se construyen grupos según los factores de agrupación. Como les había dicho, primero se toma en cuenta el primer valor tomando en cuenta desde la parte izquierda. Entonces, se construyen varios grupos según los factores de agrupación, de tal forma que pues un mismo grupo van a estar todas aquellas filas con los valores en los factores de cada agrupación. Es decir, primero agrupo por el primer factor, luego, una vez que tengo esos grupos, se agrupa por el siguiente factor, la siguiente columna que haya establecido en mi cláusula group by. ¿Sí? Cuando tenemos agrupaciones incorrectas, ¿sí? Pues cuando pues nosotros utilizamos o pues seleccionamos la información de forma inadecuada. Por ejemplo, fijémonos en esta consulta. Dice select code average descuento from facturas y dice por el cliente. Si nos fijamos aquí, hago una consulta por el cliente y digo que voy a sacar el average de o el promedio del descuento y voy a agrupar por cada cliente. Pero si nos fijamos aquí en esta tabla en donde voy a sacar el grupo
o pues saqué el promedio por cada cliente del descuento, nos podemos topar un factor muy clave, que pues el cliente tiene distintos tipos de descuento. Entonces lo correcto debería ser que pues que tenemos aquí una columna que dice IVA y debería agrupar por el cliente, por el IVA y sacar un promedio por ese descuento. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros debemos verificar que la información que nosotros realizamos o utilizamos para agrupar sea de forma correcta. Aquí no vamos a tener un resultado de un promedio real, ya que el cliente 100 tiene dos valores distintos de IVA y debería ser un grupo por el cliente y por IVA para saber qué descuento apliqué, qué descuento medio apliqué. De igual forma, para el cliente 102, en donde pues tengo distintos valores de IVA, ¿no? Uno nulo y uno pues con valor de 7. Entonces, de acuerdo a esto, pues las agrupaciones incorrectas deberían darnos, deberíamos tomar en cuenta que, pues, ¿por qué factores debería agrupar para que la información salga correcta, no? Entonces, si nos fijamos aquí, pues este descuento, este promedio de descuentos no sería el real o no sería el correcto porque tengo dos valores de IVA distintos. Si tuviera el mismo valor de IVA, obviamente se debería aplicar en este caso, ¿no? Y también vamos a tomar en cuenta lo referente a las restricciones de fila y de grupo. ¿Qué significa esto? Restricciones de fila. Cuando utilizo un where, voy a utilizar una restricción de fila. ¿Y qué es una restricción de fila? Se aplica a cada fila, es decir, de mi consulta se verifica que cada fila cumpla con esa condición. Si cumplió con esa condición, es procesada. Si no cumplió con esa condición, es ignorada y no tomada en cuenta para la consulta. Y en cambio, las restricciones de grupo, pues se utilizan para un grupo como tal. Una diferencia con el anterior. Cuando yo utilizo el where, yo en el where debo especificar una columna a la cual voy a aplicar una condición. Cuando yo utilizo una restricción de grupo, utilizo la cláusula having. Y la cláusula having debe ir después de haber hecho o utilizado el group by. Y pues en la cláusula having nosotros utilizamos una restricción en la cual verificamos que los grupos o que el grupo cumpla con una condición. ¿Sí? Ya vamos a hacer ejercicios de todo esto que hemos visto utilizando el SQL Server y para que vean cómo aplicamos. Por lo general, cuando utilizo el having, en la cláusula having, debo especificar la función de grupo o aplicar sobre todo un criterio o una condición a la función de grupo que utilicé en la consulta select. ¿Sí? Aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos select code cli, ¿sí? Voy a seleccionar aquí cuál es la restricción de fila y cuál es la restricción de grupo. La restricción de fila está con color verde y la restricción de grupo lo voy a poner con color azul. ¿Sí? Si nos damos cuenta, la restricción de fila, primero hacemos la consulta, dice select, code click, average del descuento from facturas. Dice where código de factura que sea mayor que 100, ¿sí? Agrupar por el cliente y pues dice siempre y cuando el having que tengo aquí, el having que dice aquí, siempre y cuando pues el promedio sea mayor que el 4. ¿Sí? Entonces dice que calcule el descuento medio aplicado en las facturas cuyo código es mayor que 100 para cada cliente, es decir, quito quienes no cumplan con esa condición y luego procedo a agrupar. Una vez que se agrupó, pues se hace la restricción o se utiliza o se aplica la restricción de grupo, que en este caso es el having, y dice solo quienes en su descuento obtengan el valor de 4. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta esta parte de aquí. Entonces es muy importante poner las restricciones en el lugar
pues tratar de identificar qué restricción va en qué lugar y por lo general es importante y sobre todo poner una restricción que vaya en el where, pues el procesamiento se hace mucho más rápido. ¿Por qué se hace mucho más rápido? Porque se verifica fila a fila y obtengo los resultados y solo quienes cumplieron con dicha condición. En cambio, cuando utilizo un having, el having lo que hace es primero procesar, esperar a que se procese todo el grupo y una vez que se procesó todo el grupo, verifico quiénes cumplieron con esa condición y solo ahí pues muestro quiénes hayan cumplido con esa condición, descartando quienes pues no cumplieron con la condición. ¿Sí? Importante sobre la ejecución de una consulta con agrupación. ¿Cómo se procesa o cómo procesa el motor de base de datos? Primero, se determina la tabla origen de datos a partir del from, es decir, qué tabla se va a tomar en cuenta. Se aplican las restricciones de fila si hubiese en el where. Se agrupan las filas restantes utilizando el group by y la condición que utilicé para agrupar, es decir, la A o las columnas que utilicé para agrupar. Dice que esto pues es computacionalmente costoso, obviamente, porque requiere pues realizar ciertos procesos para obtener nuestros valores. Se aplican las restricciones de grupos si es que hubiese utilizando un having y se eliminan los grupos que no cumplen con las restricciones y se devuelve una fila por cada grupo en el select, ¿sí? Para obtener la información. Si es que existiera un distinct, pudiera utilizar que lo que hace el distinct es solo mostrar la información no repetida, de filas no repetidas. Aquí podemos ver el ejemplo anterior. Dice que primero se toman las facturas, se dejan solo las filas cuyo código es mayor que 100, que es lo que tenemos aquí. Se agrupan las filas restantes de grupos según el código del cliente, ¿sí? Según el código del cliente. Perdón, regresemos un poco, según el código del cliente, ¿sí? Y pues, entonces tenemos el primero esto, luego viene este elemento, luego dice se aplican las restricciones de grupo y se dejan aquellos clientes cuyo descuento medio es 4 y por último, para cada grupo se muestra el cliente y su descuento, es decir, ese sería el orden de ejecución correcto, ¿sí? Podemos combinar distintos elementos de funciones de fila y columna utilizando un select y dentro del select utilizando dentro de una función average o para sacar el máximo de los promedios utilizar dentro uno de otro dos funciones de grupo. En este caso, lo que estoy haciendo es obtener el promedio, cuál es el máximo de los promedios de las facturas del cliente. Es decir, solo obtengo un resultado por cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces es importante que podemos combinar funciones de grupo para poder realizar este tipo de elementos, en el cual solo realizamos o necesitamos obtener un solo valor como resultado. ¿Sí? Y pues aquí vamos a ver las reglas mnemotécnicas. Importante, todo lo que aparece en el select y el having deben ser funciones de grupo y deben estar en el group by, ¿sí? Como podemos ver, lo que tengo en el group by, aquí pues tenemos el code CLI, ¿sí? Aquí tenemos el code CLI que nos aparece el code CLI que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y pues en el select también tenemos bastante información o tenemos la información de las columnas. Aquí pues tenemos la función de grupo, ¿sí? Y todo lo que pues no es la función de grupo debería ser especificado, sobre todo, debería ser especificado, no estar en la función como tal en el group by, ¿sí? Solo lo que son columnas y están especificadas en el select, excepto la función de grupo, van en el group by. La función de grupo, si es que utilizaría un having, la utilizo, ¿sí? Otra regla, las funciones de columna y grupo no pueden aparecer en el where, es decir, no puedo poner un max, no puedo poner un average en el where.
No hace falta agrupar cuando se debe devolver un solo dato. Y esto pues es cuando quisiera saber el total de filas de una tabla, ¿sí? O la suma de todos los valores, el total de todas las facturas vendidas, por ejemplo. ¿Sí? No necesito agrupar, solo necesito sacar un valor. Pero si dijera, necesito saber el total de las facturas vendidas por cada cliente, ahí sí necesito agrupar por cliente, necesito un group by, ¿sí? Y pues no hace falta agrupar si después de las cláusulas having o having o select no se utilizan funciones de grupo. Es decir, si no utilizo un average, no utilizo un count, no utilizo un sum en el select, pues no hace falta agrupar. Bueno, vamos a proceder a realizar la práctica y para eso voy primero a compartirles el campus virtual y en el campus virtual en la semana 1 quiero que pues visualicemos algo importante. Aquí en la semana 1, pues justo en esta parte aquí que les voy a seleccionar con color azul están los scripts de pruebas. Estos scripts los vamos a descargar, ¿sí? Si yo los descargo estos scripts, va a descargarme un archivo .zip. Este archivo .zip va a contener la información para yo poder trabajar en las bases de datos de prueba, ¿sí? Entonces, una vez que descargué, me puedo ir a mostrar la carpeta, ¿sí? Y aquí puedo ver la carpeta que se abrió, ¿sí? Puedo ver la carpeta. Les voy a mostrar los archivos de la carpeta previamente para que puedan visualizar. Sí, aquí tengo la carpeta y en esta carpeta pues yo tengo estos dos archivos que son los scripts como tal para poder yo realizar la restauración en mi base de datos. Estos dos son los que necesito, ¿sí? Primero deben ser del tipo SQL, eso es importante que se tome en cuenta, deben ser del tipo SQL. Y pues sus nombres, ¿no? ints nwd.sql y ints pubs.sql, ¿sí? Vamos a proceder a utilizar estos archivos. ¿Dónde utilizo esos archivos? ¿Sí? Primero, voy a abrir el SQL Server, ¿sí? Que lo tengo aquí. De acuerdo a las credenciales que he instalado, pues aquí pondría el nombre de servidor. Bueno, cuando estemos en la universidad, pues utilizaríamos unas credenciales que les voy a indicar y que están especificadas también, de hecho, en esta semana 1, pero pues vamos a utilizar, si tenemos instalado localmente, con las credenciales que ya hemos instalado. Una vez que instalamos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es abrir estos archivos. Entonces me voy a File, pongo Open. Aquí pongo en la opción que dice File y voy a buscar los archivos. Deben estar en la carpeta Downloads, ¿sí? Dentro de Downloads tengo SQL Server Sample Database, SQL Server 2000 Sample Database y voy a abrir estos dos archivos, ¿sí? Una vez que abro estos dos archivos, se van a abrir dos scripts de base de datos. Al abrir estos dos scripts de base de datos, los voy a ejecutar. Si tengo algún problema, un error, no importa. Aquí me va a salir un error de que no existe un procedimiento. Pues no importaría porque de igual forma sí va a restaurar la base de datos. Este error que sale aquí, a ver, aquí me salió un error. Bueno, si me sale un error aquí que dice, déjenme cerrar las conexiones un momentito. Voy a borrar esta base de datos. Aquí ya las tenía cargadas. Voy a borrarlas para que no tengamos problema y vean cómo se ejecutan. ¿Sí? Aquí también era el pubs. Ya. Voy a borrarlas y así voy a abrir de nuevo los scripts. ¿Sí?
abro estos scripts, ¿sí? Y ejecuto, ¿no? Cuando ejecuto, ¿sí? Me va a salir un error, pero el error que me va a salir es de este procedimiento que no existe, ¿sí? Eso no importaría, ¿no? No importa si es que da este error. Me voy acá, ejecuto también este otro script y me va a aparecer también el mismo error de que no existe ese procedimiento, ¿sí? No importa. Ya se restauraron las bases de datos. ¿Cómo me doy cuenta que se restauró? Aquí en Databases doy botón derecho y pongo Refresh. Ya debo tener la base de datos Norwind y aquí pues la base de datos PUBS, Norwind y PUBS, que van a ser las bases de datos que yo voy a utilizar para trabajar con lo referente a cualquier ejercicio que hagamos en clases y de hecho las tareas también, ¿sí? Entonces, una vez que hagamos esto, ya tenemos las bases de datos y ya podemos trabajar. Otro elemento que tenemos que también tomar en cuenta en los recursos en clases del campus virtual, también había una serie de scripts que pues permitían sobre todo el uso de algunos elementos bastante importantes. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos de agrupamiento, ¿sí? Ya resueltos en algunos casos para que los puedan utilizar también, ¿sí? Ok. Entonces, primero vamos a trabajar con estos scripts que tenemos aquí para ir explicando lo que hemos visto de la materia de este momento, ¿sí? Primero, importante, siempre que vaya a trabajar con una base de datos, es importante ubicarme o utilizar la base de datos. Tengo que ejecutar esta sentencia use Norwind, el cual me va a permitir ejecutar y sobre todo trabajar en la base de datos. ¿Cómo sé que estoy trabajando en la base de datos? En la parte superior, si nosotros podemos visualizar, vamos a tener la posibilidad de tener o ubicar, ¿sí? Ubicar, aquí nos va a aparecer la base de datos con la que estoy trabajando y también en la parte de la barra de estado, la base de datos con la que estoy trabajando. De tal forma que ahí estoy trabajando con la base de datos Norway, ¿sí? Muy importante eso. A continuación, una vez que ejecutemos eso, podemos ejecutar una consulta. Por ejemplo, si no sé qué tablas voy a utilizar en mi base de datos, es importante también visualizar otra herramienta que nosotros tenemos en SQL Server. Por ejemplo, me voy a la base de datos Norway, le doy un clic en el más y aquí me aparece en este más las opciones o los contenedores donde tengo los distintos elementos u objetos de mi base de datos. Aquí podemos visualizar que tengo los diagramas de base de datos y es importante que nosotros tengamos un diagrama de base de datos en cualquier tipo de instancia. A la hora de tener un diagrama de base de datos nos va a permitir verificar cómo está estructurada esa base de datos, qué relaciones, qué elementos de integridad referencial tiene entre las tablas y sobre todo, cuáles son los campos que podría utilizar, ¿sí? Entonces le damos un clic con el botón derecho sobre este que dice Database Diagrams, ponemos New Database Diagram, le damos un clic en Yes aquí y nos aparecen todas las tablas de mi base de datos. Lo que hago es seleccionar todas las tablas y darle un clic en el botón Add. Esto va a tomar unos segundos hasta que se cargue el diagrama. Y una vez cargado el diagrama, ¿sí? Le damos un clic en Close y pues se nos cargó el diagrama de base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos todo el diagrama de mi base de datos, ¿sí? Todas las tablas como están estructuradas, ¿sí? Y pues cada una con su respectiva relación. Ya vamos a ver después cómo utilizarlas, cómo relacionarlas. Ese va a ser el siguiente tema después de este que veamos. Pero por ahora vamos a ver la parte de agrupamiento y en el cual vamos a hacer una consulta de clientes, de customers. Esa tabla customers que vendría a representar nuestra tabla de clientes, en la cual
nosotros tenemos el Customer ID, el Company Name, el Contact Detail, la dirección, la ciudad, la región, el país, el teléfono y el fax. ¿Sí? Si hago un select asterisco, algo importante cuando yo voy a hacer un select aquí, pongo select asterisco from, pongo customers o su primer valor y tengo la posibilidad de utilizar esta herramienta que es el IntelliSense que me permite autocompletar, ¿no? Y pues de esa forma puedo utilizar de una forma mucho más rápida a la hora de construir sentencias. Si ejecuto, voy a tener todos los clientes, ¿sí? Importante cuando estemos nosotros realizando las consultas en mi base de datos. Fijémonos en la parte de la barra de estado, ¿sí? Aquí en la barra de estado nosotros podemos ver primero el número de filas que tenemos como resultado, el tiempo transcurrido al ejecutar la sentencia. Sí, eso es importante tomar en cuenta. En la parte de abajo les había señalado con color verde y con color rojo el número de filas y el tiempo a la hora de revisar esto. Siempre es importante nosotros revisar este tipo de elementos. ¿Sí? Vamos a ver aquí otro elemento también. ¿Sí? Tenemos todas las filas de los clientes, todas las columnas con sus respectivas filas. Cada registro corresponde a un cliente, en donde tenemos su respectivo Customer ID, tenemos el Company Name, el Contact Name, que en este caso vendría a ser el nombre del cliente, y pues tenemos los distintos elementos. Si yo ejecuto esta sentencia, ¿cuántas filas voy a tener? ¿Alguien me puede responder, por favor? 91 filas, dice el compañero. 91. Alexis Luna nos dice 1. Correcto, Alexis, está en lo correcto. Hay una fila. El resultado es 91. Fijémonos. Execute. ¿Y qué me dice aquí? 91. Pero tenemos una fila. ¿Cuántas filas me aparecen en la parte de la barra de estado? Una fila. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué hace el count? Me permite agrupar, en este caso, mediante esta función count, pues, cuántas filas tiene esa tabla. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo también importante, que era una de las reglas que tenía aquí. ¿Sí? Voy a compartirles de nuevo la presentación. En la presentación teníamos esto. Normalmente no hace falta agrupar, la regla de bronce, no hace falta agrupar si solo voy a devolver un solo dato. ¿Sí? En este caso voy a devolver un solo dato. Entonces no hace falta agrupar. ¿Sí? Esa es la regla, una de las reglas que estamos cumpliendo. Pero ahora, ¿qué sucede si yo quiero hacer una consulta en la cual quiero agrupar y quiero saber cuántos clientes tengo por país? Entonces ahí hago un select, ¿sí? Country con asterisco from customers, ¿sí? Si yo hago o ejecuto este select sin el where, vamos a ver qué es lo que sucede. Fijémonos que me aparece un error. Y aquí estamos cumpliendo la primera regla, ¿sí? Nos aparece un error y el error aparece dado en esta parte de acá abajo, ¿no? Nos aparece y lo voy a seleccionar, fíjense. Me aparece un error. ¿Qué dice el error? Les voy a traducir. Dice, column customer country es inválido en la lista del select porque no está contenido en ninguna función agregada o pues en la cláusula group by. ¿Sí? Entonces, ese es el error que me está indicando. Es decir, que debería haber puesto, ¿sí? En la función agregada, es decir, debería en vez de poner country, podría poner, en vez de poner count asterisco, podría poner country, así. Country. Y allí no voy a tener ningún error. ¿Sí?
Pero como no estoy usando el country en ninguna función agregada, ni tampoco en la cláusula group by, al ejecutar esto me da un error. Entonces, ahí viene la siguiente regla. Todo lo que está en el select, excepto la función de grupo. ¿Cuál es la función de grupo? Por favor, ¿alguien me puede responder en este select? ¿Cuál sería la función de grupo? ¿O la función agregada? El count, correcto. La función count. Todo lo que está en el select, excepto la función agregado, la función de grupo, en este caso el count, debe ser o debe estar en el group by. Aquí tengo select country, group by, select country. El country está en el select. Esto es el select, ¿no? Esto forma parte de mi select. ¿Sí? El country forma parte del select y forma parte del group by. La función agregada o la función de grupo es esta que tengo aquí y no va a formar parte de ningún otro, excepto si es que yo utilizara una función o un having, ¿no? Si ejecuto, aquí pues ya me aparece 21 filas, ¿sí? Y pues podemos ver que nos aparecen los datos o la información que yo tengo de mis grupos. Es decir, por cada país yo tengo especificado o sé cuántos clientes tengo por cada país, ¿sí? Y aquí me aparece la información por cada país. Tengo 21 grupos, es decir, tengo 21 países en los cuales están distribuidos los 91 clientes, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo agrupar por dos o más factores. Por ejemplo, yo quiero agrupar por país y por ciudad. Ojo, vuelvo a tomar el mismo criterio que debe tener la regla o la consideración principal. Todo lo que va en el select, excepto la función agregado, la función de grupo, debe formar parte del group by. Country y city forman parte del group by. Si ejecutamos esta sentencia, nos van a aparecer, obviamente, más grupos, pero aquí tenemos otro nivel. El nivel que tenemos aquí es primero agrupo por grupo y luego agrupo por ciudad. Si nos damos cuenta, tenemos obviamente la información de país, tenemos la información de país y las dos ciudades, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí no está ordenada la información, ¿sí? Si le pusiéramos aquí un order by, diría country, coma, city, podríamos ver un poco más ordenada la información y pues podríamos ver aquí Argentina solo tiene Buenos Aires, Austria tiene 2 ciudades, Bélgica tiene 2 ciudades, Brasil tiene 4 ciudades, pero en cada una de ellas está agrupado. Es decir, primero agrupé por país, ¿sí? Y luego agrupé por ciudad. El orden es importante, ¿sí? Cuando vaya a realizar este tipo de agrupaciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro tipo de agrupación, que es este ejemplo que tengo aquí, ¿sí? En donde dice seleccionar el número de clientes por país si dicho número es mayor que 1, ¿sí? Entonces, agrupo por país y dice siempre y cuando los clientes sean mayor que 1. Si agrupara de esta forma, yo voy a tener aquí 21 filas, ¿sí? Aquí no pongámosle 1, pongámosle 3. Sí, pues existen más de 3 clientes. Si dicho número de, aquí sería mejor, si dicho número de clientes es mayor que 1, ¿no? Ahí quedaría mejor entendida lo que se pide en esta sentencia. Ejecutamos y nos damos cuenta que tenemos solo, en la parte de abajo nos damos cuenta que tenemos, ¿sí? Que tenemos un resultado de 8 registros, ¿sí? 8 filas. Y pues solo hemos sacado quienes en sus número de clientes tenga más que 3.
¿Sí? Entonces es importante cómo se utilizan este tipo de funciones, ¿no? Vamos a ver ahora cuándo utilizo una restricción de fila y una restricción de grupo. Fijémonos en la sentencia que tenemos aquí. Dice, seleccionar el número de clientes de los países Brasil, Germany, USA y si dicho número es mayor que 1. ¿Sí? Fijémonos, tengo el select, ¿sí? Country, el count, y el where para especificar que solo sean de esos países. Y pues que el having para indicarme si es que su número es mayor que 1. Fijémonos qué es lo que tenemos aquí. Ejecutamos y tenemos esos valores de los países. Ahora pongamos aquí un cambio. Pongamos siempre y cuando sea mayor que 9. ¿Qué país debería desaparecer en este resultado? Brasil, correcto. ¿Sí? Y desaparece Brasil. Sí, importante cómo utilizamos las funciones. ¿Sí? Entonces, es importante el uso de este tipo de elementos, ¿no? Al realizar los distintos tipos de uso, ya sea para las funciones, más bien dicho, las restricciones de fila y las restricciones de grupo, ¿sí? Más adelante vamos a hacer un poco más avanzados estos selects, viendo el tema que vamos a ver, que vamos a visualizar a continuación, que va a ser la concatenación de tablas. Y para esto, pues, vamos a revisar un poco de teoría y sobre todo un poco más práctico, ¿sí? La parte de la teoría un poco ustedes la van a revisar a detalle, pero vamos a revisar sobre todo, el objetivo va a ser tratar de revisar un poco la parte de teoría y directamente ya hacer ejercicios, sobre todo para aplicar el tema de concatenación de tablas y también este tema de pues, las funciones de grupo utilizando también la concatenación de tablas. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a compartir otra presentación. ¿Sí? Para eso vamos a compartir otra presentación. No sé si hasta ahí existe alguna pregunta, por favor. ¿Existe alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, el compañero levantó la mano, le vamos a proceder a dar el micrófono. A ver, te escuchamos. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Después del Where Country In, está puesto Brasil, Germany y USA. ¿Qué pasa si le pongo USA primero, Germany segundo y Brasil tercero? ¿Me van a salir de ese orden las filas? No, 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 no. No, no importa. O sea, aquí si tú dices, si es que yo pongo de esta forma. A ver, a ver, veamos. Aquí pongo en distinto orden. Me estás Ujú, diciendo esto, ¿no es cierto? sí. No, el orden pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, el orden que me aparece en la consulta pues es indistinto de lo que yo ponga en el where. Sí, si aquí me parece que teníamos uno, pues esto es indistinto. ¿Sí? Fíjate, aquí sale Brasil primero, Germany o USA. Eso ya depende mucho y eso en algún momento lo vamos a poder ver. Depende mucho si es que la tabla tiene índices, se llama esto, ¿no? Pero si no tuviera índices, yo Ahí según el índice se selecciono va ordenando en orden el índice. alfabético. Exacto, los índices, dependiendo de qué columna tiene índices. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante y lo van a entender mejor. Pero esto no determina el orden de la salida de la consulta. Ok, Inge, gracias. ¿Alguien más? Ok, vamos a proseguir con la parte de concatenación de tablas y ahí hacemos un ejercicio sobre todo unificando este tipo de elementos y les va a quedar un poco más claro. ¿Sí? Vamos a ver la parte de concatenación interna de tablas. Sobre todo, esto va de la mano pues con lo relacionado a pues cuando nosotros tenemos distintos tipos de
relaciones entre tablas, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos referencias entre cada una de las tablas y cómo verificar, sobre todo utilizando la herramienta de SQL Server y pues también a la hora de nosotros realizar nuestras consultas. Entonces la concatenación interna de dos tablas nos permite tener la información y esta información se realiza mediante una unión entre las dos tablas. Y pues sobre todo cuando queremos concatenar dos o más tablas en adelante, este proceso pues me permite utilizar lo referente a pues el uso de una función que se denomina o de una característica que se denomina el producto cartesiano. Si son dos tablas, se genera la información de todas las posibles combinaciones de una fila con la fila de otra tabla. Y esto a su vez produce pues que un costo o sobre todo un uso de recursos bastante complejo a la hora de pues nosotros realizar una consulta. Entonces por eso es importante que nosotros realicemos pues la información de concatenación de tablas de forma correcta. Vamos a ver distintos tipos de elementos. ¿Qué tal si yo hago una consulta como la que tengo aquí? ¿Sí? Yo tengo tres filas y tres filas tres filas de pueblo, tres filas de pueblos, exacto, y tres filas de provincias. Si yo no tengo ningún nexo para poder relacionar estas tablas y hago una consulta como la que tengo acá abajo, que la voy a seleccionar, pues nosotros vamos a tener distintos tipos de inconvenientes, sobre todo a la hora de obtener la información. Y sobre todo lo que va a suceder es que nosotros tengamos este tipo de elementos. Fijémonos que aquí el resultado va a ser la combinación de todas las filas de una tabla con la otra, que pues nos vendría a dar la multiplicación de las tablas de pueblo por la multiplicación de las tablas de provincia y que pues nos aparecería un total de 9 filas. Imaginemos esto pues con bastantes filas que podríamos tener en una serie de tablas que ya vamos a ver a continuación. Entonces la concatenación interna de tablas nos permite utilizar sobre todo ciertos elementos que nos permiten relacionar a las tablas en base a una condición o relación. Vamos a tener como primera instancia la posibilidad de utilizar la cláusula where para resolver este tipo de elementos. Sobre todo cuando utilizamos el where, nosotros podemos resolver este tipo de elementos utilizando esta sentencia, donde tenemos un select asterisco from pueblos, coma provincias, y tenemos un where en donde nosotros identificamos y decimos que pues vamos a utilizar una condición para poder relacionar a las dos tablas. Y aquí se utiliza el nombre de cada una de las tablas, punto, el código, o más bien dicho, el campo por el cual voy a relacionar. Y se utiliza esto para evitar posibles problemas de ambigüedad, ¿sí? El nombre completo. Ya vamos a ver más adelante que hay algo también que se utiliza que se denomina el alias de las tablas, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la concatenación interna de tablas, al realizar una forma correcta, al concatenar las tablas, ya no vamos a tener, pues, tantas filas y tantas columnas de acuerdo a los pueblos que nosotros tenemos relacionados en la tabla pueblos y la tabla provincias, ¿no? De esta forma, nosotros vamos a tener la información adecuada. Vamos a ver qué es el alias de las tablas y cuándo utilizarlas, ¿no? El alias es una técnica bastante útil, sobre todo para cuando nosotros queremos utilizar o poner un nombre alternativo a las tablas. El objetivo de poner nombres alternativos a las tablas es sobre todo con el objetivo de evitar lo que se denomina la ambigüedad de los nombres de columnas. Es muy posible que entre dos tablas tengamos nombres similares de columnas y para evitar esa ambigüedad. ¿Y qué significa la ambigüedad? Que pues a la hora de realizar la consulta no sé de qué filo, qué tabla estoy obteniendo la información, pues esto a su vez conlleva a detectarnos un error. ¿Por qué no sabe de qué tabla estoy queriendo obtener la información o de qué tabla estoy queriendo invocar la información de una determinada columna? Entonces, el uso del alias nos va a permitir hacer esto.
¿Sí? Ya vamos a ver cómo utilizar el alias. El alias es recomendable, sobre todo a la hora de utilizar el alias, es importante que nosotros utilicemos el alias, sobre todo con el objetivo de minimizar el nombre de las tablas. No es que vamos a poner, si la tabla se llama, eh, digamos, eh, se llama notas. No vamos a poner un nombre de alias notas del curso. Entonces no tendría sentido, porque estoy poniendo un nombre más largo que el nombre original. El alias debe permitirme abreviar la información y sobre todo tener una especie de técnica bastante útil a la hora de codificar mis consultas. Y sobre todo ganar tiempo con respecto a la hora de construir mis consultas. Entonces el alias me permite hacer esto. Y vamos a ver cómo utilizar el alias también. Vamos a ver la sintaxis estándar para el uso de los joins. Entonces es importante el uso de los joins, ¿no? Pues nosotros utilizamos los joins entre tablas y pues cómo concatenar la información. El uso de joins, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de elementos como los joins y para esto vamos a cambiarnos al SQL Server para poder utilizar. El uso de los joins nos va a permitir, sobre todo, utilizar elementos bastante interesantes. Por ejemplo, si yo hacía un select asterisco from, digamos, customers, ¿ya? Que serían los clientes, y un poco voy a regresar al diagrama y voy a ver o a sacar las facturas que tiene un cliente. Y un cliente o las facturas que tiene un cliente están ubicadas en la tabla orders. ¿Sí? Esta base de datos, Norwind, es una base de datos de facturas, de productos, de empleados, de clientes. Entonces el customer va a ser mi cliente y el cliente va a tener una orden o una factura y esa factura va a tener una factura, un detalle, ¿sí? Entonces los orders están unidos a una tabla que dice order details. Y los order details van a tener unos productos, es decir, tengo mi cabecera de factura, orders, mi detalle de factura en donde dice qué producto tengo, ¿sí? Qué producto vendí, cuál es el precio, cuál es el descuento, cuál es la cantidad, ¿no? Para poder especificar de una factura, ¿sí? Pero por ahora vamos a unir o vamos a seleccionar la información entre customers y también la tabla orders, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar customers, como pongo from, no pongo aquí orders. Si hago esta ejecución de este select, va a realizar un producto cartesiano y fijémonos qué es lo que sucede cuando se realiza el producto cartesiano. Pues utiliza la multiplicación de todos los clientes por todas las órdenes y me da alrededor de 75.530 filas. Y eso, pues a su vez, si nos damos cuenta, en el tiempo que utilizó para procesar esto, se demoró 2 segundos, ¿no? Y a su vez nosotros diríamos, bueno, 2 segundos no es mucho, pero ¿qué tal si multiplicamos estos 2 segundos por los N usuarios que están realizando esta consulta y pues eso se complica o pues me produce un costo de recursos a mi servidor? Entonces la alternativa que nos dice es usar el where, ¿no? Y pondría customers, punto, ¿sí? Y aquí pues viene lo siguiente, ¿no? Antes de proseguir, ¿por qué valor se une? ¿Cómo identifico yo a la hora de realizar una consulta para saber por qué valor se está uniendo customers y orders? En el diagrama pudimos identificar que customers y orders tienen una relación, ¿sí? Si le doy un clic sobre esta relación, me aparece las propiedades. Si no tuviese esta pestaña o esta ventana de propiedades, puedo dar un clic con el botón derecho y ojo, propiedades, y aquí vemos la información, ¿sí? Siempre es importante al seleccionar la relación que yo tengo entre dos tablas, ir a la opción de propiedades y ver aquí el que dice Tables and Columns Specification o especificación de tablas y columnas. Y aquí podemos ver la relación entre orders, que puede ser aquí, tenemos orders y tenemos customers.
La una dice que orders es la base, es la tabla donde está la foreign key. ¿Y cómo sé que está la foreign key? En el gráfico podemos verificar nosotros que aquí podemos tener una relación que dice de muchos, la que le seleccioné con un color, y la relación de uno, que es la que tenemos aquí, ¿no? Este tipo de relaciones de uno a muchos me identifica dónde está la clave primaria y dónde está la clave foránea. En la tabla donde tenemos ese símbolo de infinito, estaría la relación de muchos y ahí por ende estaría la clave foránea, ¿sí? En este caso aquí me dice que la clave foránea, pues de la tabla orders se denomina Customer ID, ¿sí? Y la clave primaria está en la tabla Customers, que lo tengo con color verde, en donde está la relación de uno, y pues está especificada con el campo Customer ID. En los dos casos, en las dos tablas, el Customer ID va a ser mi nexo para poder vincular las dos tablas o relacionarlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que procedo? Pongo Customers. Hasta ahora no estoy usando el alias y vamos a ver cómo usar el alias. Punto. Digo Customer ID es igual a orders.customer ID. Punto customer ID. ¿Sí? Si ejecuto esta sentencia, vamos a ver notoriamente que pues cambió nuestra consulta y de hecho los resultados son 830 filas. No se demoró ni un segundo, fueron milisegundos realmente y esto optimizó mucho pues la consulta que yo iba a hacer. Puedo utilizar alias. ¿Cómo utilizo los alias? Si en vez de estar poniendo aquí customers, quiero poner otro alias, pongo as el nombre del alias y aquí también pudiera poner, o también puedo poner solo un espacio y puedo poner el nombre del alias, ¿sí? De tal forma que aquí en vez del customers utilizo la C y en vez de orders utilizo la O. ¿Sí? Dos formas de poner alias, una utilizando el as, lo estándar sería poner de esta forma y pues esto también es una forma de abreviar para poner un alias, que de hecho me devuelve lo mismo, ¿sí? Ahora, esto pues no es tan óptimo como hacer lo siguiente. Yo puedo hacer de esta forma, select asterisco, y es cuando utilizamos los joins naturales, ¿sí? ¿Sí? Le pongo y pongo lo siguiente, ¿no? Inner join orders y aquí pongo on c.customer ID es igual a o.customer ID. ¿Ok? Esto es lo adecuado y lo correcto que deberíamos realizar, porque esto va a realizar, o esta consulta va a realizar mediante, voy a pasarme al diagrama, mediante la juntura que tienen las dos tablas o la relación que tienen dichas tablas. Entonces, por eso es importante el uso de esto. La diferencia con este, ¿qué es lo que hacía el where? ¿Alguien me puede decir qué es lo que hacía el where de lo que se explicó anterior? Era una restricción de fila. ¿Qué iba haciendo fila a fila? Iba filtrando, ¿sí? Iba verificando fila por fila si cumplía con esa condición, ¿sí? Exacto. Que no es lo mismo que hacer un inner join que está utilizando, pues, la relación que existe entre las dos tablas, ¿sí? Entonces, siempre que utilicemos una concatenación de tablas, lo correcto sería utilizar un inner join. Ahora, ¿qué tenemos nosotros con respecto a los inner joins a la hora de utilizar? Podemos utilizar inner joins, sobre todo,
para concatenar dos tablas. En este caso, el número de inner joins que yo utilizo para concatenar tablas va a ser igual al número de tablas menos 1, ¿sí? Si yo tengo dos tablas aquí, customers y orders, y el resto son dos tablas menos 1, entonces debo utilizar un inner join, ¿sí? Si quiero concatenar tres tablas, 3 menos 1, debería haber las tres tablas y dos inner joins, ¿sí? De esa forma nosotros podemos unir o concatenar n tablas de acuerdo a la necesidad que tengamos. Lo importante, siempre que vaya a unir tablas, debería verificar cuáles son los campos que yo tengo a unir entre las dos tablas. Si verifico la tabla, verifiquemos con la tabla orders y orders details, que vendría a ser esta relación. Voy a poner un poco más acá porque casi no la visualizábamos en una sola. Esta relación que es orders y orders details, nos podemos dar cuenta que se unen. Order details tiene la tabla, la clave foránea, orders tiene la clave primaria y las dos se unen por un campo que dice order ID. En este caso, los nombres coinciden, ¿sí? En las tablas. Pero ¿qué casos podríamos tener en que no coincidan? Por ejemplo, veamos este caso de acá. Entre orders y shippers. Nos damos cuenta que entre orders vendría a ser nuestra tabla en donde está la clave foránea, ojo, ¿sí? Porque tenemos la relación de muchos en ese lado y la relación de uno en shippers. Shippers vendrían a ser las empresas que envían las órdenes, es decir, que distribuyen o envían las órdenes, ¿no? Entonces aquí, si yo selecciono esta relación, aquí podemos darnos cuenta que la clave foránea está en orders y se llama ship via. El campo ship via. Es decir, cuando haga el inner join debería poner ship via igual a shipper ID, que vendría a estar en la tabla shippers. ¿Sí? Entonces, no necesariamente vamos a tener elementos como estos, de que van a tener el mismo nombre los campos. En este caso, por estándar, se ponen los mismos nombres, pero en este caso, pues no necesariamente es el mismo nombre. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Importante, en el diagrama de base de datos. Si quisiera unir o realizar una consulta entre estas dos tablas, doy un clic en la relación, veo la especificación de tablas y columnas, ¿sí? Y aquí puedo ver que en orders está la tabla ship via y en shippers la tabla shipper ID. Entonces, debo unir el campo ship via y shipper ID cuando realice este tipo de concatenación, ¿sí? Vamos a hacer un poco, pues, realizando la concatenación de tablas, hundiendo, pues, lo que habíamos visto antes, ¿sí? La parte de el uso de las funciones de grupo. Por ejemplo, voy a hacer algo como esto. Realizar una consulta que permita obtener el total comprado por cliente. Por cada cliente. ¿Sí? Analicemos nuestro modelo de base de datos. ¿Sí? Realizar una consulta que permita obtener el total comprado por cada cliente. ¿Ya? ¿Qué tablas vendrían a estar presentes de las que nosotros vemos aquí? ¿Sí? Que deberían ser utilizadas en la consulta. Por favor, ¿hay ideas? ¿Alguien me puede responder qué tablas deberíamos utilizar para obtener el total que compró cada cliente? Customers, perfecto. Clientes. Órdenes, correcto. Y order details. Perfecto, sí, muy bien. Correcto, entonces debería unir customers, orders y order details. ¿Por qué? Porque en order details yo tengo la posibilidad de obtener el precio unitario, que vendría a darnos el total o el valor que compré. Entonces, vamos a hacer esa consulta. ¿Qué es lo primero que hago?
pongo select, siempre es importante, yo trato de hacer de esta forma, pongo select asterisco, from, después quito y pongo los campos que necesito, ¿sí? Por eso les dejo select asterisco, es con el objetivo de utilizar el IntelliSense. Pongo customers, pongo un alias, inner join, pondría orders, el on, que vendría a determinarme la unión entre estas dos tablas, punto, y habíamos visto que era customer ID, es igual a punto customer ID. ¿Ya? Hasta ahí tengo. Esto me permite obtener la relación entre customers y orders. Ahora viene lo siguiente, entre orders y order details. Verifico la especificación entre tablas y columnas de order details y orders y veo que se unen por el campo que dice order ID en las dos tablas. ¿Sí? Entonces, una vez que hago esto, veo order ID también aquí. ¿Sí? Voy a poner otro inner join. Inner join. En este caso sería order details. Le doy doble clic y fijémonos que, bueno, cuando tiene en la tabla tiene espacios, utilizar los corchetes, ¿no? Pongo as, pongo un alias, le voy a poner od, pongo on, sería order, punto, order details, order ID más bien dicho, es igual a od.order ID. Tomando en cuenta la especificación que nos decía aquí entre esta relación de estas dos tablas, order ID y order ID. ¿Sí? Importante, siempre que vayamos a hacer una consulta entre varias tablas, es importante verificar la información de las tablas en el diagrama. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tengo la unión tanto de los clientes, las órdenes y sus respectivos detalles. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Sí? ¿Qué más debería hacer? Ideas. Ya tengo la unión de las dos tablas. ¿Qué me pide obtener? El total comprado por cada cliente. ¿Qué cambio y qué agrego aquí? El total de la factura. No dice de factura, ojo. Dice por cliente. Debería poner, si queremos vamos a poner el nombre del cliente, vamos a poner c.contactName, que es el nombre del cliente, coma, una suma. Vamos a dejarle la suma, por ahora la suma de solo el valor del precio unitario. En este caso sería de el unit price, ¿sí? Yo sé que no es lo correcto porque no estamos tomando en cuenta la cantidad ni el descuento, pero por ahora solo vamos a sacar el total del precio unitario, ¿no? Entonces ponemos unit price, ¿sí? ¿Y qué más falta ahí? ¿Se ejecuta o no se ejecuta ahí? Lo que dice el compañero Edison, el group by. Y el group by no es del unit price, ¿no? ¿De qué sería? Recordemos la regla. Group by contact name. Correcto. De este elemento que tengo aquí. Todo lo que esté en el select, excepto la función de grupo, debe formar parte del group by. Ejecuto y aquí tendría, por cada cliente, tendría, ¿sí? Tendría el cliente y su respectivo total. ¿Qué tal si quiero poner una restricción y quiero decir quienes hayan comprado más de $100? ¿Qué utilizaría aquí?
Un having, correcto. Having, ¿sí? Esta suma del unit price y decir que sea mayor que 100. Entonces ahí obtengo solo quienes hayan comprado más de $100. Y una restricción de fila. Digamos que sean de Brasil, Estados Unidos y Alemania. Entonces antes del group by, vendría un where y aquí estoy poniendo más elementos. Recuerden, tengo 86 filas, aquí deberían aparecer menos. 32 filas. ¿Quiénes son de ese país? ¿Sí? Y agreguemos algo más. ¿Sí? Supongamos que quisiera saber también por cliente y por factura. ¿Qué más me faltaría agregar en esta consulta? ¿Qué más agregaría en esta consulta? Quiero que me salga cliente, el número de factura y ahí me salga el precio unitario, el número. Entonces me faltaría agregar aquí el order ID, coma, ese from vamos a ponerle acá abajo, el order ID y pues tomar en cuenta que pues en el group by también debo agregar el order ID. ¿Ya? Hago la consulta y debería aparecerme cliente, order ID y el valor, obviamente, que debe ser superior a 100. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos crear muchos elementos como estos. ¿Sí? Muchos elementos como estos. ¿Ok? Entonces, por favor, en el campus virtual, hay algo importante en el campus virtual, sobre todo en la parte de material que nosotros tenemos en el campus virtual. En el material que tenemos en el campus virtual, les voy a mostrar aquí en el material. Les voy a compartir la parte del campus virtual. Aquí en el material, aquí hay una serie de ejercicios resueltos que pueden revisarlos, ¿sí? En donde, pues aquí hay, por ejemplo, seleccionar el total de la cantidad de los productos, fíjense, y aquí pues pueden revisar y pues tenemos información relacionada, ¿no? Entonces aquí estos ejercicios los podrían revisar, que pues los van a servir para que puedan resolver sobre todo lo referente a la tarea que tienen que hacer. Sí, aquí hay algo bastante interesante en este ejercicio. Hay la relación, una tabla puede tener una relación consigo misma y aquí podemos ver aquí esta tabla, empleado y cuál es el jefe de cada empleado. Sí, bueno, aquí está al revés de esto. Jefe debería ser, a ver, este debería ser empleado. Y aquí es jefe. ¿Sí? Aquí, como vemos en este ejercicio, obtenemos el empleado y su respectivo jefe. Sí, esto sí está. A ver, veamos, vamos a ver. A ver, aquí se abrió el archivo, ¿no? A ver, aquí está. El archivo que les abrí de los ejercicios resueltos, por ejemplo, aquí me aparece hay un ejercicio que dice los empleados por jefe, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, el empleado y su jefe. ¿Por qué tenemos este tipo de relaciones? Si nosotros nos vamos acá al diagrama y buscamos la tabla empleado, vemos que la tabla empleado tiene una relación consigo misma, ¿sí?
Y si vemos la información de la tabla empleado, nos damos cuenta que la tabla empleado tiene una relación consigo misma, ¿sí? Y esta relación de empleado es en el campo Reports To y el campo Employee ID, ¿sí? En el cual el campo Reports To vendría a ser la clave primaria, es decir, el campo Reports To representa al jefe, es a quien voy a reportar. Un empleado reporta a otro empleado, y si reporto a otro empleado, en este caso vendría a ser mi jefe o el jefe, ¿no es cierto? En esta consulta podemos ver cómo, pues, se realiza la consulta para poder identificar el empleado y su jefe, ¿sí? Entonces aquí dice que Janet Living reporta a Andrew Fuller, ¿sí? Laura Callahan reporta a Andrew Fuller. Y podemos ver aquí los distintos tipos de elementos, cómo hacer una relación con la misma tabla. Lo clave de esto es poner a la tabla dos alias distintos. Aquí está uno que dice emp y otro que dice head. Y pues en el on debemos utilizar los campos que fueron mencionados aquí, ¿no? El employee ID y el reports to, ¿sí? Aquí en el diagrama, los que nos habían aparecido. El employee ID, ¿sí? Y el reports to. Y con eso podemos tener una relación consigo misma. Es muy útil realizar este tipo de relaciones consigo misma. Otro ejemplo de cuándo utilizar algo como esto. Cuando voy a hacer por ejemplo, alguna vez hice un sistema que tenía directorios, tenía una tabla que se llamaba directorio y quería crear subdirectorios. Relacioné consigo misma. Un directorio puede tener un subdirectorio dentro de la misma, ¿no? Un directorio padre, en este caso. Y eso nos va a permitir, sobre todo, optimizar elementos con respecto a tablas. Estos casos pueden darse, en este caso, si yo no quería tener una tabla de jefes, hago una relación con la misma tabla employees, en donde el campo reports to vendría a ser el jefe de un empleado, ¿no? Un empleado reporta a otro empleado y eso vendría a ser o representar esta relación consigo misma, ¿sí? Ok, bueno, por favor, quisiera que revisen aquí en la semana 1, donde dice recursos en clases, están recursos o scripts que pueden revisarlos, van a estar aquí ubicados en recursos en clases. Por favor, realicen estos ejercicios. Esta parte de los ejercicios yo les voy a aumentar lo referente al tiempo, obviamente porque con ustedes tenemos clases los jueves y aquí pues esto va a estar abierto hasta la fecha vendría a ser hasta el 16, les voy a dejar, ¿no? Aquí sería hasta el 19 y aquí hasta el 16. Ok, entonces de esa forma pues ustedes pueden realizar las actividades. Por favor, si quisiera que este video va a quedar grabado, ¿sí? Ya lo una vez que acabemos la clase voy a codificarlo, voy a grabarlo y lo subo a YouTube y lo subo de igual forma como tenemos aquí. Para cada paralelo, la sesión que tenemos a continuación de esta va a ser de su paralelo y la pueden revisar, ¿sí? Y por favor resuelvan estos ejercicios. Cualquier notificación, cualquier inquietud, comuniquémonos por correo electrónico para poder resolver. Quisiera que pues, no sé quién sea el representante del curso. Por favor, alguien me dice quién es el representante del curso de ustedes. ¿No tiene representante del curso aún? A ver, por favor, necesitaría que se organicen en ese aspecto porque sobre todo necesito pues que él vaya validando los
los contenidos. Y pues si no, pues alguien que quiera, voluntario que quiera ser el representante del curso, por favor. ¿Algún voluntario? Bueno, voy a escoger a alguien por aquí, aleatoriamente. Vamos a escoger a, a una compañera, ya que son menos las compañeras. Puede ser, pues, Jennifer Tinoco. ¿Puede ayudarnos con un representante del curso? Ok, entonces como no me ha dicho ni sí ni no, bueno, me dice ok. Ella va a ser la representante. Entonces en este momento yo le voy a enviar mi número de teléfono. Háganse grupos de WhatsApp. Sí, háganse grupos de WhatsApp. Cualquier cosa y ella se comunica conmigo y ella se comunicaría con ustedes, por favor. Quisiera que de esa forma pues créense un grupo de WhatsApp. En el caso de cualquier indicación yo me comunico con la compañera del curso, ¿sí? Y pues de esa forma pues nos comunicamos y hacemos cualquier tipo de actividad. Y con respecto a la clase, por favor, si tienen alguna duda, me envían un correo electrónico, ¿sí? Pues se comunique con la compañera representante del curso para que pueda, pues ella pueda canalizar cualquier comunicación conmigo. De igual forma, si tienen alguna duda con respecto a un ejercicio, pues podemos resolverlo. Me envío un correo electrónico y pues yo les puedo ayudar con todo gusto en cualquier momento, ¿sí? En este momento voy a proceder a tomar lista de quienes están. Veo que hay alrededor de 13 o 12 compañeros que se han conectado. Yo tengo en la lista 8. Necesito que por favor ahí la compañera representante del curso, pues quienes no les nombre, me envíe un correo indicándome bueno, puede ser hasta mañana, ¿no? El nombres, apellidos y número de cédula, ¿sí? Voy a tomar lista, por favor, están activos sus micrófonos para que puedan contestar en función del tiempo, porque estamos a 3 minutos de que empiecen otra clase. Mariuxia Anchundia. Presente. Oscar Carrera. Presente, Inge. Luis Guachamín. Luis Guachamín, ¿se encuentra? Edgar Golotuña. Presente. Elena Mariscal. Presente. Ya, perfecto. Jennifer Tinoco, si está por aquí. Jason Yaselga. Presente, Inge. Y Edison Saruma. Presente, Quienes profe. no estén, por favor, me envían un correo electrónico con su nombre, sus apellidos y número de cédula. Por favor, les agradezco mucho por su presencia. Vamos a fortalecer este asunto de las clases virtuales. Cualquier inquietud, nos comunicamos por correo electrónico o canalizamos mediante la compañera. Por favor, vamos a estar en comunicación y pues que tengan una excelente noche, que tengan una buena clase la siguiente que viene y pues nos vemos el siguiente jueves, jóvenes. Una buena noche y espero que esto termine y podamos estar todos en el aula y así pues tener mejor práctica sobre todo, ¿sí? Pero no nos vamos a detener y vamos a estar atentos sobre todo a cualquier inquietud para poder resolverlas. Que tengan una buena noche. Gracias. Una buena noche. Chao.